Gracias, Asamblea. Presidente, la discusión de la renuncia de Arturo Saldívar es un marco propicio para hablar del momento país en lo que se refiere al Poder Judicial. Es una pieza más del engrane del asedio al Poder Judicial. No solo el ataque y la violencia de género en contra de la ministra presidenta, no solo las denuncias y amenazas de juicio político en contra de 4 ministros, no solo el escarnio violando la ley y datos personales de la exposición pública de más de 30 jueces en las mañaneras, no solo la reducción presupuestal y la extinción ilegal e inconstitucional de fideicomisos. Esta es parte de la expresión del entendimiento que López Obrador y Morena tienen de la división de poderes. Es justamente la visión de país de una opinión, de una visión y de en realidad lo que el presidente le incomoda como el contrapeso del ejercicio de la vida republicana. Y por eso no es que sorprenda la renuncia de Saldívar, en realidad es un acto de confesión, porque él decidió arrodillarse y convertirse en el paje presidencial. Él decidió arrollar su historia y trayectoria y de paso la autonomía del Poder Judicial. No sorprende como tampoco sorprendió cuando de manera increíblemente cínica fue copartícipe para extender ilegal e inconstitucionalmente su mandato por 2 años. Con la cara dura aquí, él vino, gestionó y fue cómplice de esa extensión de su propio mandato, 2 años más. Eso lo describe en su pequeño tamaño y en su gran ambición. Ese es Arturo Saldívar, el que vino acá a gestionar que se le extendiera su mandato. Por cierto, una reforma al Poder Judicial que Morena hoy confiesa que fracasó. Ustedes vinieron aquí a hacer una reforma judicial que es de gran calado y hoy nos dicen de todas formas que se requiere algo para el Poder Judicial. Pero si ustedes hicieron esa reforma, digan que fracasaron en su intento. ¿Por qué? Porque el gran ingeniero de eso fue Saldívar, en un modelo de concentración de poder y de generar una condición de sumisión a la independencia también de los jueces. Acá discutimos esa reforma. Y por eso claramente hay un fenómeno que hay una enorme indignación de lo que hizo Saldívar. Les invito, compañeras, compañeros, a que puedan revisar el pronunciamiento del colectivo La Justicia que Queremos. Cerca de 40 organizaciones y más de 30 personas expertas mandan un comunicado y lo que dicen con mucha claridad al Senado de la República, que la renuncia de Saldívar es un fraude a la Constitución, otro fraude a la Constitución. Piden su comparecencia, se negó, piden una cuenta pública y una generación de debate público por el precedente que eso determina, pero sobre todo lo que nos piden es que se rechace la renuncia y nos piden que en caso de que ésta quiera proceder, se extienda solo su temporalidad por el tiempo que falta en su mandato. ¿Por qué? Porque le toca a la próxima presidencia, que por cierto será Xóchitl Gálvez, hacer esta propuesta. En realidad lo que está de fondo es intentar el fenómeno de control del Poder Judicial por todas las vías. Hay que decirle a nuestros compañeros de Morena, ustedes van a llevar al abogado que defendió a Vancomer en Fobaproa. Revisen el texto de López Obrador, que probablemente ya se les olvidó, como una parte grande de su historia se les ha olvidado. En el texto y en el CD se manifiesta por López Obrador que Saldívar fue el abogado de Vancomer para evitar la auditoría de los bancos. Ese es Saldívar, el que hoy ustedes presumen como gran adquisición de la 4T. Revisen el texto de López Obrador. Ese es en verdad el Arturo Saldívar que siempre ha estado ahí en la ambición y el poder. Claramente, la gravedad de este caso es el incumplimiento de la ley en materia de autonomía e independencia. Lo que Saldívar ha hecho es demostrar con mucha claridad que no puede desempeñar el cargo de ministro y no lo puede desempeñar porque él se ha dedicado a ser un gestor del gobierno
en la Suprema Corte de Justicia. Administra los casos que no le quieren, manipula las votaciones, retiene lo que le indigna y claro, en esa condición él ya no puede seguir desempeñando ese cargo. Pero lo que debe tener absolutamente claro es que Saldívar se va con la vergüenza, con la indignidad, pero sobre todo con la incongruencia de su historia. Por su atención, muchísimas gracias y por supuesto que votaremos en contra. Gracias por su atención.